Muy bien, continuamos en este punto donde estamos viendo de que lo que tenemos lo retengamos hasta el fin. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos en Juan 12, 35 y 36, Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bueno, la luz empieza a venir a un creyente, empieza a comprender, empieza a entender, empieza a discernir el por qué la luz, la verdad, la vida viene de Dios, y que separados de Él no hay ninguna luz. Empieza el entendimiento, luego ese entendimiento empieza a transformarse en convicción. La convicción es cuando tú empiezas a comulgar con la verdad, con la santidad, con el amor de Dios. Esa convicción es algo con lo cual tú comulgas y tienes compañerismo y estás en armonía. Bueno, eso es cuando tú estás de parte de la obra de Dios. Por eso dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. No la pierdan. El discernimiento, la convicción que te causó, la motivación santa, cuando empezaste a querer ordenar tu vida, a arreglar tu vida de una manera que te permita caminar en la luz. Andad entre tanto que tienes esta luz. Esto es lo que significa andar. Esto es retenerlo, no lo pierdas, para que no te sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe que está cosechando o sembrando o comiendo o respirando vanidad. No sabe que su vida está llenándose de nada. Bueno, no sabe a dónde va. No pierdas la luz, hermano, que en este momento tienes. Lo que en un momento fue una convicción, lo que en un momento te llevó a andar en luz, no lo pierdas. Reténlo y vive así. Tú puedes mirar atrás cuando hubo tiempos hermosos, cuando tú andabas en luz, pero quizás descuidaste la poca luz que había y ya no retienes esa luz. Entre tanto, dice el Señor, que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Creer también significa acción, significa participar, significa andar, ¿verdad? Creer en la luz para que seáis hijos de luz, no hijos de la noche o de las tinieblas. Cuando un creyente o una familia o una iglesia se dejan arrastrar por la falsa doctrina del mundo, perdiendo de vista a Cristo y los principios de Dios que se edifican sobre el fundamento legado por los apóstoles y profetas, siempre acaban viéndose envueltos en prácticas inmorales y adorando imágenes del mundo y de religiones de hombres. Bueno, el mundo, aunque no profesa ninguna religión, sino su religión es el materialismo, hay muchas imágenes en ese mundo del materialismo que el hombre se viste de ellas, les rinde culto, les rinde su vida, la de él y la de su familia también, guiando a que los suyos den su vida por esas imágenes relevantes, resaltantes, influyentes del mundo. Bueno, ese es un campo de las imágenes,
Y Dios dice, no te hagas imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. También conocemos el campo de las imágenes religiosas. Bueno, también eso es el campo de las tinieblas. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Haz las primeras obras. Lo que tú empezaste, acuérdate, tu vida está llena de bonitas experiencias, de cosas maravillosas que te llenaste, que participaste sin reservas. Bueno, haz las primeras obras, le dice como un consejo práctico a la iglesia de Tiatira, donde estaba amenazada desde adentro por una falsa doctrina que profesaba aquella profetisa. Una manera práctica y efectiva que Dios nos manda es que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Mira, cuando tú organizas tu vida, la estructuras, planeas para de alguna manera estar testificando de que Cristo vive en ti, que tú le tienes en tu corazón, que tú le sirves, que tú crees y has alineado tu vida con la verdad, con la justicia, con la santidad, con el amor. Bueno, todo eso está implícito en el testimonio que tú tienes de Cristo. Y cuando tú estás testificando, eso te mantiene en luz y eso te mantiene en comunión. Y tú no quieres volver a vivir sin Cristo. No quieres vivir en la antigua vida. Eso te mantiene en luz. Y esta es una manera práctica que prediquemos el evangelio, pero mucho más si tú te has equipado con pasajes, con la doctrina del evangelio desde muchos aspectos. Has oído y conoces y has sido convencido por la doctrina del evangelio. Y si tú empiezas a predicarla y con esta predicación a ganar almas, mira, eso te mantiene en santidad, eso te mantiene en comunión, porque tú no quieres falsear la verdad que tú tienes como el mayor tesoro. No quieres falsearlo con una vida aparente o de hipocresía o una vida en lo secreto. No, tú quieres que conozcan que el testimonio que tú tienes es verdadero y eso te mantiene como hijo de luz. Es una manera práctica. Por ejemplo, Pablo le encargó esto a Timoteo. Sí, es verdad, Dios le escribió específicamente a Timoteo este pasaje, pero mismo Pablo dice que las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, la paciencia de caminar con Cristo, la paciencia de nuestra fidelidad, nuestra entrega a su nombre, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza de que estamos trabajando para un reino inconmovible. Y le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, retén lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo se puso como una antorcha delante de todos sus discípulos para que vieran la luz de Dios en su vida y te persuadiste de quién lo has aprendido. Bueno, esto es la gran providencia que Dios tiene para todos los creyentes, los hombres que ponen un pie adelante para hacer luz a otros que vienen atrás.
Y Dios también te está concediendo este privilegio, que tú seas luz en las tinieblas, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Qué fruto tan maravilloso cuando otros aprenden por tu vida, porque la vida de un creyente que está en luz es un libro abierto que los que vienen atrás creyendo y luchando por vencer se motivan en esta luz que es un creyente victorioso, un creyente vencedor, un creyente que enseña con su vida primeramente a su esposa que siga a Cristo, luego a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, una vida que se pone en el candelero. Así es, hermano. Y le dice más adelante en el capítulo 4, 2 Timoteo 4:1, te encarezco, encarecidamente lo hago delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Con esto está poniendo bajo cargo que muchos podrán perderse porque ellos quisieron perderse, pero no se perderán porque tú les diste un falso testimonio de Cristo, del cielo, de la palabra de Dios, con indulgencias, con una vida permisiva. No se perderán por eso, se perderán porque ellos quieren perderse. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé paciente, usa la doctrina, abre la doctrina, la palabra de Dios que es vida, ábrela delante de ellos pacientemente, predica en todo momento, exhorta, aún reprende, pero con amor, no juzgando, porque nunca Dios le da a un creyente la encomienda de juzgar, sino de predicar, de enseñar, de convencer. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esta sana doctrina, no serán influenciados, no tendrán el efecto, no sufrirán, no serán incomodados de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto habla cuando la ausencia de creyentes que Dios los ha mandado a predicar el evangelio, a hacer una luz, a hacer una vida convertida de las tinieblas a la luz, renunciaron o no quisieron vivir el llamado de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allá en Éfeso, en un mundo lleno de tinieblas, oprimido por una cultura idolátrica, mundana, pervertida. Tú soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, una vez que nosotros ponemos nuestros pies en la brecha, en el camino de Dios y las manos en el arado, no será fácil meter el arado en una tierra llena de piedras, de espinos, de abrojos, de contradicciones, de murmuraciones, de blasfemias. Terrible meter el arado en una cultura así. Bueno,
Esto es lo que Dios nos manda. Entre las grandes mentiras de Satanás está el hacer pensar a la gente que este mundo es el paraíso. Bueno, la gente está buscando prosperar, bienestar, reposo, seguridad, comodidad, tranquilidad, paz. Está buscando esto en este mundo. Ignora que este mundo está bajo el maligno. Y Satanás le ha ofrecido esa falsa mentalidad, vamos a decirlo, para que sea un poco claro, una mentalidad que es una doctrina del diablo, enseñada, transmitida. El diablo también tiene sus discípulos, ¿verdad? Él tiene discípulos que llevan esta mentalidad, los grandes hombres exitosos en el mundo, de todas las corrientes. Y si no los tiene, los inventa, los hombres magníficos, ¿verdad? O los ídolos. Y en Lucas 12, vamos a ver lo que está plasmado aquí en relación a este falso paraíso. Dice Lucas 12, vamos a ver, es 18 al 20. Bien. Y dijo, bueno, aquí estaba hablando de un hombre que buscaba la seguridad, buscaba perpetuar sus bienes, su granero, más y más, que le sobrara aún más allá de la muerte. Y dice, les dijo el Señor esta alegoría, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era un hombre hábil para multiplicar sus bienes. Y le dijo, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Eran tantos que a lo mejor ya estaba perdiendo el control de todo lo que tenía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjense cómo le llama, todo el fruto de mi vida y todos los bienes de mi vida. Esa es una mentalidad, esa es una doctrina que enseña el mundo, poniendo como Dios al dinero, el que da seguridad, el que da eternidad o perpetuidad o comodidad. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces a disfrutar, ahora sí. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No todos tienen este tesoro, pero muchos están luchando por tenerlo. Y esa es una mentalidad, es un afán, es una visión para multiplicar tus bienes y tus frutos. Se cree que ese es el bien y el fruto de la vida, pero Dios le llamó necio a este hombre. No habría el tiempo. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, él califica así: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pablo decía, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Bueno, él veía su vida enriquecida, que aunque él no tenía quizá
Él sí le respondió al Señor cuando el Señor dijo a aquel joven: anda, vende todo lo que tienes y sígueme, y que se fue triste. Bueno, Pablo sí estuvo dispuesto a deshacerse de todo lo que él tenía y convertirse en una persona pobre en cuanto a los bienes de este mundo, como pobre pero enriqueciendo a muchos. Qué ministerio, qué vida la del apóstol Pablo. Generaciones y generaciones y culturas y naciones y cantidad de personas yendo al cielo y unos yendo llenos de fruto. Todo el fruto de sus vidas no se quedó aquí. Bueno, ese es un modelo, un ejemplo, un estándar, la vida de Pablo para nosotros. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esa es la mentalidad de Dios. Las verdaderas riquezas son las que vienen de Dios. La manera de este hombre rico era la filosofía que enseñaba también aquella mujer profetisa en la iglesia de Tiatira, la religión de la seguridad en los bienes materiales, un falso Dios. Este es el engaño para llevar a la iglesia al afán y a la ociosidad, es decir, come, bebe, regocíjate. Alma, muchos bienes, esa es la ociosidad, pero al precio de una vida de afán. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Todavía me falta más para estar más seguro, más confiado. Y entonces diré, ahora sí tengo muchas cosas guardadas para muchos años. Esa es una mentalidad, es una doctrina. Tristemente, en una universidad no solo te enseñan el conocimiento de la ciencia o de las ciencias sociales, ¿verdad? Te enseñan la doctrina del dinero, cómo multiplicar tus bienes. Es una mentalidad. Este es el engaño para llevar a la iglesia al afán y a la ociosidad. Esta es una iglesia que ha perdido de vista que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Así dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:11. Hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de todos los deseos engañosos que batallan contra el alma. Bueno, estos son los deseos engañosos, que son una guerra con nuestra alma. Esta es la luz de Dios. Muchas veces se tiene que hablar tan puntualmente, a veces casi golpeando con la palabra la mente, el corazón, la conciencia de un creyente que es insensible, que la palabra penetre como una espada de dos filos para discernir las intenciones escondidas del corazón. Por lo demás, aférrense al llamamiento santo del Señor, como lo fue Noé en medio de un mundo perverso. Aquí tenemos otra figura como la de Pablo, pero no vemos el aliciente, la motivación que veía Pablo cuando la palabra corría y era glorificada. Noé fue un hombre que vivió 120 años en medio de una generación completamente perdida en el tiempo del diluvio. Y dice en 2 de Pedro 2:5, dice, si quieren abrir su Biblia ahí, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, está hablando de toda la humanidad en el tiempo del diluvio,
pero que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nadie era salvo, nadie se convirtió, excepto su esposa, que creyó en la doctrina que creía Noé, y sus hijos fueron convencidos y persuadidos. Y cuando ellos eligieron una compañera para sus vidas, esas compañeras también fueron persuadidas y convencidas por la luz de la verdad. Pero una descripción que hace aquí llama a Noé pregonero, un pregón, arrepiéntanse, porque dentro de este tiempo vendrá un diluvio, y arrepiéntanse, pregonando. Y no perdió su ánimo de predicar y pregonar durante 120 años. Y su predicación solo tuvo eco ante su esposa, sus hijos y aquellas 3 mujeres que salieron también de este mundo de los impíos. Bueno, Noé fue muy diferente a Lot. Noé fue un pregonero victorioso. Esto nos da una idea, hermanos, de cómo es la lucha de la luz en las tinieblas. Cómo es la lucha de un hijo de luz, de un hijo de Dios, de tal manera que ustedes no crean que han sufrido lo más cruel, lo último. Ponemos un ejemplo así como a Noé, ¿verdad? Un pregonero. Su mensaje era un golpe, como lo hizo Jonás también allá en la capital del imperio asirio, en Nínive. Y Jonás vio una cantidad de 300,000 personas convertidos que se salvaron de un juicio inminente, así como estaba anunciado el juicio del diluvio. Así Jonás anunció aquel juicio, que a pocos días sería destruida Nínive. Bueno, son casos donde Dios nos muestra, aunque Jonás tristemente no tuvo el gozo de aquella cantidad de personas que se convirtieron, porque lo hizo en contra de su voluntad. Si ustedes leen el libro de Jonás, podrán darse cuenta que él no tenía en su corazón vivir el plan de Dios. Él quería esconderlo. Él no quería predicar a los perdidos. También es un libro que nos hace meditar cómo aquellos que tienen la luz la esconden. Guardarla es que no se apague. Guardarla es multiplicarla como Noé. Y Dios dice que ese mundo antiguo no lo perdonó. Dice que lo guardó en prisiones de oscuridad. Pero más que Noé, no era un sentir de Noé. Dice que Cristo fue y predicó a través de Noé, ¿verdad? Aquella generación perdida. Y dice, los que ahora están en prisiones de oscuridad. Todos los del diluvio están guardados para el juicio final en el infierno. El infierno es la de la cárcel final. Entonces dice que no sigan la corriente de la inmoralidad. Bueno, estábamos hablando de esto. Por lo demás, aférrense al llamamiento santo del Señor, como lo fue Noé en medio de un mundo perverso. No son más difíciles los días ahora que en los días de Pablo o en los días de Noé. Realmente tenemos mucha libertad mientras Satanás tiene distraído a los príncipes de este mundo con una guerra que prevalezca
el más fuerte, el más importante, y muchos están yendo detrás de esa corriente. Dios está alentando a los que son suyos para que prediquen el Evangelio. No sigan la corriente de la inmoralidad sexual. No acepten la idea de que el adulterio es solo un pecado menor. Guárdense con toda abstinencia de estas abominaciones, mostrando firmeza contra ellas. No caigan en ninguna profundidad de lo oculto y vergonzoso como las que ellos enseñan. Así decía Pablo a los Efesios, porque vergonzoso es aún participar de lo que hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. A veces hasta esas pláticas llenas de basura debemos abstenernos, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en lo secreto. A veces los creyentes no se abstienen, ¿verdad?, de estar como espectadores de este mundo de basura, un basurero. No caigan en ninguna profundidad de lo oculto y vergonzoso como las que ellos enseñan. Manténganse con sus ojos puestos en Cristo respecto a lo que ya conocen. Bueno, el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón buenas cosas. Y tú tienes muchas buenas cosas. Tienes, desde que empezaste a recibir a Cristo, fue una victoria poderosa cuando te empezaste a identificar como cristiano ante los tuyos, ante tus familiares, ante tus círculos sociales, cuando empezaste a leer la Biblia, cuando empezaste a apartarte de círculos pecaminosos, cuando empezaste a guardarte del pecado y empezaste a mencionar a Cristo, a mencionar la Biblia, a identificarte con otros cristianos, cuando empezaste a orar. ¿Es verdad que así fue? Claro que sí, así fue. Tú tienes experiencias maravillosas. Bueno, saca de ellas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Bueno, hazlo. No lo pierdas, no lo escondas. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bueno, nosotros no vemos a Cristo en las Escrituras que haya parado después de que Él partió de este mundo. Él dejó una gran comisión a sus apóstoles, discípulos, y diciéndoles que fueran a todo el mundo y que hicieran discípulos y que les enseñaran las cosas que Él había mandado, y les dijo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, Él está en esta obra. Entonces, si tú pones tus ojos en Cristo, no es el Cristo que está buscando solo un bienestar, una seguridad para ti en este mundo, que está buscando un deleite. Él está en las almas. Él está en los negocios de su Padre. Y si tú pones tus ojos en Cristo, este es el Cristo con el que caminamos, con el que tenemos compañerismo. Ninguna enseñanza nueva aparte de la que ya tienes, sino la antigua fe y regla de doctrina entregada una vez a todos los apóstoles por el Señor Jesucristo. Retenedlo hasta que yo venga. Aquí nos encontramos por primera vez en esta carta que el Señor enfatiza de manera especial su segunda venida. Y dice: hijitos, le dice al apóstol Juan a la Iglesia Universal: hijitos míos, permaneced en Él,
para que cuando Él venga, ustedes no se alejen de Él avergonzados. Bueno, esto habla hasta que yo venga, dice, retenedlo hasta que yo venga. Y bueno, vamos a tocar ese punto, habla sobre la segunda venida de Cristo. Habla también de los tiempos del reino milenial, cuando Él venga a establecer su reino, cuando Él viene a juzgar a todos los que no conocieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso será en el tiempo de la gran tribulación y el inicio del reino de nuestro Señor Jesucristo, establecido visualmente, presencialmente, aquí en la tierra. Y lo maravilloso es que nosotros estaremos con Él ejerciendo ese reinado. Y vamos a ver algunos puntos importantes. Por eso dice que el que ganó 5 talentos fue premiado con otros 5 talentos. Y en el Evangelio de San Lucas le llama minas, o era una moneda también. Al que ganó 10 minas, yo le daré poder sobre 10 ciudades en el reino de los cielos. Bueno, quizás vas a ser un alcalde o un gobernador, sí, es verdad, durante el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.